Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Pedro Rivadeneira, padre de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, fue sobreseído. Con esta decisión judicial, él ya no consta en las investigaciones por presunta asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado que se abrieron desde el 9 de enero del 2020, cuando fue detenido. La decisión judicial se dio a conocer este jueves 6 de agosto. El juez también ordenó que se retiren las medidas cautelares en contra de Rivadeneira. Es decir, ya podrá salir del país y no tendrá que presentarse periódicamente ante la Fiscalía. La legisladora Gabriela Rivadeneira, quien se encuentra en México, celebró la decisión judicial con la que su padre estaría fuera de una investigación. Ella había calificado este proceso como parte de una persecución política. Siete de la mañana con 44 minutos, 7:44 en Pichincha Universal. A través de Punto Noticias recibimos a Gabriel Rivera, jurista, abogado defensor de Gabriel Rivadeneira, padre de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira. ¿Cómo está, doctor Rivera? Buenos días, bienvenido a nuestra emisión de entrevistas y noticias. Y ahora, es la pregunta del millón, ¿y ahora qué va a pasar? Finalmente el señor Rivadeneira ha sido sobreseído después de todo ese tratamiento que se dio a este proceso con un operativo sin precedentes, con un linchamiento mediático. ¿Y ahora? Muy buenos días a todos los radioescuchas en Pichincha Universal. A ti, Licenia, muchísimas gracias por esta entrevista. En esta mañana me da mucho gusto poderles saludar también a Alexis ahí en estudios. Alexis, un abrazo a ti. Muchas gracias por este espacio. Bienvenido. Sí, es muy grave lo que sucedió hace 7 meses. Es absolutamente preocupante cómo se instrumentalizó en su momento y se sigue instrumentalizando a los operadores de justicia, la Fiscalía, los diferentes juzgados, el SRI, la UAFE, para selectivamente perseguir a determinadas personas que son incómodas para el poder de turno. Y esto fue lo que pasó con Pedro Rivadeneira Sandretti, mi defendido, y además padre de Gabriela, que, como usted muy bien lo dijo, en un operativo sin precedentes, patrulleros, policías, motos, un despliegue mediático pocas veces visto en el Ecuador, se lo detiene y además no solamente eso, sino que en un operativo muy bien coordinado, las siguientes horas el presidente de la República, los ministros, bueno, diferentes voceros del gobierno nacional, además de concertadamente, nosotros consideramos, determinados canales de televisión, líderes de opinión, que así se autodenominan además, entonces participaron de un linchamiento mediático y de una condena no judicial, sino de una condena mediática a una persona que, bueno, lo único que se ha probado durante todo el proceso que se ha llevado a cabo 7 meses, le han mantenido procesado, es que no tenía ni asociación ilícita con nadie para delinquir. Usted sabe, la ciudadanía debe conocer que la asociación ilícita es cuando 2 o más personas se reúnen con el fin de cometer delitos que son sancionados con penas menores a 5 años. No había tal. También se le procesó por evasión tributaria. No se pudo comprobar $1 de evasión tributaria porque para eso tenía que haber un acta de determinación del SRI y no había esa acta. Entonces, fíjese usted. Y además se le procesó por enriquecimiento privado no justificado. La norma establece que para que haya enriquecimiento privado no justificado deben ser 200 salarios básicos unificados o más. En este caso son $80,000. Entonces no se encontró en las cuentas de Pedro Rivadeneira absolutamente nada referente a esto y por eso el juez no tuvo ningún otro camino sino sobreseerle a Pedro Rivadeneira. Y ahí voy a contestar la pregunta. Claro, esto ha generado evidentemente un daño, yo creo, irreparable en la familia de Pedro Rivadeneira, porque no solamente él ha estado sufriendo esto, sino Gabriela, las hermanas, sus hermanos, su esposa, bueno, todos quienes son parte de esta familia. Y la ley ecuatoriana y además los tratados internacionales de derechos humanos franquean a estas personas que son víctimas de detenciones arbitrarias, selectivas, de violación al debido proceso, porque aquí se ha probado hasta la saciedad
inequívocamente. O sea, no existe ya ninguna forma de negar que se violó el debido proceso, que se instrumentalizó la justicia. Entonces se le garantiza o se le franquea a las personas que son víctimas de esto, si no resuelven esto en instancias nacionales, pueden hacerlo en instancias internacionales y tienen que recibir una reparación integral, que es lo que llama la doctrina y la norma, ¿no es cierto? ¿En qué consiste esta reparación integral? También es económica, pero no solamente económica. Yo he conversado con Pedro, lo hemos hecho ampliamente, y le he preguntado, y me dice, mira, Gabriel, yo no llevo rencor contra nadie. Yo realmente siento pena ver al presidente de la República saliendo casi que en una cadena nacional. Es desagradable a la final. ¿Perdón? Podemos escuchar, doctor Rivera, en este momento, para contextualizar lo que usted nos acaba de decir. Muy buenos días, le extiendo el saludo y le envío un abrazo. Para contextualizar lo que usted nos acaba de decir, pedimos a producción que por favor nos ponga al aire lo que dijo el presidente Moreno en ese mensaje, en un evento público además, la misma mañana en la que fue detenido el señor Pedro Rivadeneira. Escuchemos, por favor. Es desagradable a la final. ¿Acaso que es agradable que le estén robando al Ecuador? ¿Acaso que es agradable que en el gobierno anterior se hayan llevado medio país? ¿Acaso que es agradable? De ninguna manera, de ninguna manera. No serán todos, por supuesto que no serán todos, pero han sido bastantes. Hoy por la mañana se capturó en una operación llamada Flamingo al padre de una asambleísta que estaba refugiada inclusive en la Embajada de México y que ahora está en el país que les dio acogida, México. Nosotros... Esas fueron las palabras del presidente Moreno. Imagínese, un presidente de la República. Doctor, yo quisiera partir de eso para plantearle las interrogantes. ¿Cómo no? ¿Qué hace el presidente de la República informando sobre un proceso judicial? ¿Qué hace el presidente de la República informando sobre la actuación de la Fiscalía y la Policía? Bueno, la Policía sí, pero la Fiscalía. Y un antecedente. Yo le escuchaba ayer en un video que subió en sus redes sociales la ex presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, refiriéndose a este caso, y ella informaba también sobre el tema, diciendo que la denuncia fue presentada por el anterior secretario anticorrupción, que es Iván Granda. ¿Cómo puede ser posible que un funcionario público presente una denuncia sin los argumentos necesarios y que hoy estemos hablando de que una persona fue prácticamente linchada en los medios, ya siendo juzgada además? Y lo más grave, porque esto no ocurre en un momento cualquiera. Esto ocurre en un momento en que Gabriela Rivadeneira estaba asilada en una embajada y que en días posteriores decidió salir del país hacia México. Parecería además que se trata de una retaliación política y que aquí justos pagaron por pecadores, por llamarlo de alguna manera, porque Pedro Rivadeneira no tenía nada que ver con las actividades políticas de su vida. Doctor. Sí, efectivamente. Permítame ampliar un poco lo que usted muy bien dice, Alexis. Es exactamente eso. Se estaban cumpliendo ciertos tiempos políticos. Entonces, el gobierno nacional, en un concurso ahí sí real de infracciones, que es de lo que también acusaron y procesaron a mi cliente, entonces se ponen a trabajar en contra de quienes pertenecemos o en su momento pertenecían a la Revolución Ciudadana, ¿verdad? Entonces, se allana la casa de Gabriela Rivadeneira. Ella, horas antes, se asila en la Embajada de México, se detiene a Paola Pavón, se libran órdenes de detenciones para otras personas, como Virgilio Hernández, entre otros. Entonces, todos dirigentes de la Revolución Ciudadana. Se había ya también emitido orden de prisión preventiva, acuérdate, unos días antes en contra de Ricardo Patiño por dar un discurso. Entonces, había ya más de 30 juicios incoados en contra del expresidente Correa. Se había, en un proceso absolutamente irregular, detenido también meses antes, o ya más de un año antes, al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Entonces, había un operativo en contra de los dirigentes de la Revolución Ciudadana para vincularles, ya sea evasión tributaria, peculados, a diferentes delitos. Pero ¿en qué momento se da esto? Se da el momento en que hace el giro el gobierno nacional para implementar las políticas del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador, que tienen que ver con despidos, que tienen que ver, fíjate lo que pasó luego en la pandemia, que se pagaron bonos de la deuda externa a precio nominal,
ni siquiera precio de mercado, cuando no se le pagaba a los médicos. Entonces se estaba implementando en el Ecuador un proyecto neoliberal, lo más brutal, inconstitucionalmente, sin conocimiento o aprobación de la Asamblea Nacional, y entonces las voces disidentes de este proyecto político estaban siendo perseguidas. En este camino, Gabriela Rivadeneira sale hacia México en un vuelo, y en la noche de ese mismo día es detenido Pedro Rivadeneira. En un allanamiento en donde no sé cuántos policías finalmente, porque no se nos ha informado, pero las fotografías, podríamos pensar que son más de 100 efectivos policiales, que detienen un anciano, un hombre de 62 años con 3 operaciones, y que había estado siendo seguido. ¿Y de qué se le procesa? Se le procesa evasión tributaria, no había tal cosa. Concurso real en concurso real de infracciones con asociación ilícita, entre otros delitos. Entonces, finalmente se ha probado de que no había tal. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se llevaron a cabo estas acciones? Y uno empieza a buscar los actores. Entonces uno encuentra, ¿quién pone la denuncia? Nada más y nada menos que el esposo de la ministra de Gobierno, quien no pudo probar absolutamente nada. Mira lo que hace la Fiscalía. La Fiscalía le llama a él a declarar. Le llama a declarar al señor Silva Piña y calla, violando el debido proceso y normas internacionales expresas y nacionales también, y calla y no le convoca a Pedro Rivadeneira. Y va en la noche, ahí sí, en una asociación ilícita de miembros del gobierno nacional, ahí sí, y lo detienen. Y al otro día había sido informado el presidente de la República, los ministros, y todos salen a tuitear o a hablar, como vimos al señor presidente de la República, en una forma espantosa, porque si es que supuestamente ellos decían que estaban trabajando o impulsando la independencia, la función judicial, la función legislativa, las diferentes funciones del Estado. Entonces, ¿qué hace el presidente de la República en presencia de prefectos, de ministros, de alcaldes, diciendo el padre de un asambleísta ha sido, y verás que él da cifras, que eso no apareció en la nota, dice que más de 5 millones de dólares se encuentran en las cuentas del padre de Gabriela y de un pariente de él? Nada de eso se comprobó en el proceso, doctor Rivera. No, absolutamente ese dinero. No, absolutamente nada. $20 en la cuenta de Pedro Rivadeneira, $20. Pero además el señor presidente de la República, absolutamente desinformado, violando cualquier principio básico de inocencia y debido proceso, porque ya imaginas cuando era un presidente la presión que le pone a una autoridad judicial, dice que es además en las cuentas de un pariente de la expresidenta de la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que el esposo de Gabriela se llama Luis Flores. Coincide también el apellido con el otro procesado. Claro, el presidente de la República habla con tal ligereza, con tal desconocimiento, que piensa que es un pariente cuando no tiene nada que ver. Y fíjate que inteligencia policial había venido siguiendo durante largo tiempo al padre de Gabriela y a todas estas personas y sabían perfectamente de qué se trataba. Mira, llega esto a tal desfachate. Yo no quisiera hablar en estos términos, pero no tengo otra manera de hacerlo para denunciarlo y que lo conozca el país. Que el fiscal lleva como pruebas a la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio fotos encontradas en el celular de don Pedro Rivadeneira de su propia casa. Y va el fiscal y dice, aquí tengo el celular, aquí tengo las fotos que fueron encontradas en el celular de Pedro de su casa. Yo primera vez que veo en una acusación fiscal que es delito las propias fotos de tu propia casa. ¿Pero qué contenían esas fotos? O sea, ¿eran prueba, eran evidencia de algo? De que era la casa de Pedro, pero esa información que está en el registro de la propiedad, esa información que consta en el municipio, esa información que es pública. Entonces, mostrando la foto, aquí está la prueba de que es la casa de Pedro Rivadeneira. El Pedro Rivadeneira, que estudia desde muy temprano y siempre, yo quiero realmente felicitar a una persona como Pedro, que todo el tiempo se presentó, no tuvo absolutamente una falta a la presentación periódica que tenía que hacer ante los fiscales. Pedro Rivadeneira estuvo en todas las audiencias, incluso poniendo en peligro su propia vida, porque es un hombre de 62 años con varias enfermedades que tiene latentes. Sin embargo, estuvo allí porque yo le dije, no se presente, usted no está obligado a presentarse en esas condiciones. Me dice, no, Gabriel, yo soy un hombre inocente y yo no puedo permitir que me vuelvan a sacar en la prensa a decir, no se presenta porque quizás se fugó. Por eso Doctor Rivera, ahora que ya ha tenido ese pronunciamiento
definitivo en este caso. ¿Qué opina usted de la decisión como tal del juez, que no ha cedido en este caso a las presiones que usted señala? Esto podría darnos una luz de esperanza de cómo algunos jueces pueden actuar apegados a derecho, respetando la ley y con cierta independencia, por un lado, y por otro, ¿qué van a hacer ahora? ¿Van a presentar demandas contra el Estado, demandas contra quiénes? Y van a pedir sanciones para las personas que participaron en este operativo, que realizaron estos seguimientos, que realizaron estos supuestos informes con los que involucraron al señor Rivadeneira y lo estuvieron a punto de llevarlo a la cárcel? De hecho, lo llevaron, Licenia, lo llevaron esa noche, lo metieron preso y tuvimos una acción muy rápida los abogados para tratar de que no se consume una injusticia de tales magnitudes y efectivamente pudimos conseguir que él salga, pero estuvo efectivamente, como usted dice, con medidas cautelares, y, bueno, perjudicando su libre movilidad, etc. ¿Por qué los jueces fallan de esta forma? Yo creo que hay jueces honestos en el país. También hay jueces malos, pero hay jueces honestos, pero además tenemos que ver los tiempos. Los jueces saben de que el gobierno nacional en 10 o 11 meses ya termina, ya se les acaba su periodo de ejercicio. Y el juez que falle en contra de norma expresa y que mantenga o que mande a la cárcel o procese a una persona y acepte las imputaciones fiscales y no exista justificación material para aquello, no existe la materialidad de la infracción, como lo dice el Código Integral Penal, se arriesga a que más adelante sean declaradas nulidades o sean declaradas o se ratifique la inocencia de una determinada persona y sea responsable ante cortes internacionales y el derecho de repetición que el Estado tiene sobre estas personas. Entonces, lógicamente, los jueces saben de que ellos se quedan con el problema y por lo tanto no asumen estas agendas políticas que han sido impulsadas en este caso con absoluta claridad por el esposo de la señora ministra de Gobierno y además todos quienes dentro del gobierno han impulsado este proceso, como lo hizo especialmente el presidente, nada más y nada menos que el presidente de la República. Entonces, no sé cuál es el siguiente paso. Ese siguiente paso, yo lo he conversado con la familia de don Pedro y lo he conversado con don Pedro. Quiero que la ciudadanía conozca que Pedro me ha dicho, mira, yo no llevo rencor con estas personas, siento profunda pena, siento profunda preocupación que desde el Estado los odios, los rencores, el timing político pueda convertirle a uno en la última etapa de su vida en una víctima como yo lo he sido, pero no llevo... No van a demandar, ¿van o no van a demandar? No llevo rencor de estas personas, pero sí quiero que este tipo de actos no se repitan. ¿Cuál es el camino para que estos actos no se repitan? Es judicializarlos. Y evidentemente nosotros vamos a judicializar estas conductas, estas inconductas de las que ha sido víctima el señor Rivadeneira, pero como no desde el odio, sino desde la garantía de que actos como estos no se vuelvan a repetir en el país, que el timing político, que la disputa política no se pueda judicializar y se aplique en el Ecuador lo que ha sido internacionalmente conocido como... Esta judicialización que dice usted, señor Rivera, ¿contra quién va a ser? ¿Contra el señor Granda? ¿Contra el presidente? ¿Contra quién? Nosotros tenemos que evaluar eso, somos un equipo de abogados en esto y tenemos que verlo también con la familia Rivadeneira y especialmente con don Pedro. Pero créanme que no va a estar allí, no sale bien librado el señor Granda, lógicamente es quien pone la denuncia. El presidente de la República en reiteradas ocasiones habló de este tema con absoluto desconocimiento, también tiene una responsabilidad y medios de comunicación que... Desgraciadamente, y créanme desgraciadamente, porque esto no le hace bien a una democracia, no le hace bien a una república que tiene que poner su interés, poner sus recursos, poner su preocupación en otras áreas, no en perseguir a los contrarios, a los disidentes políticos. Entonces, desgraciadamente, pues esto sucedió, pero hay determinados medios de comunicación y determinados líderes de opinión que se autodenominan así, que también... inmediatamente, en la misma noche, al otro día, se dedicaron a destrozar, se dedicaron a liquidar en pandilla la reputación y casi que la vida de don Pedro Rivadeneira. Estas personas tienen que ser también judicializadas. Y ¿Es delito la privación ilegal y arbitraria de la libertad de una persona, como es el caso de Pedro Rivadeneira, más todavía considerando el sobreseimiento de ayer? ¿Es delito? Sí, claro que es delito, pero habría que establecer qué tipos de delitos se han cometido. Yo creo que son varios los delitos que se han cometido.
y estos pues tendrán que ser en su momento, en los próximos días van a ser judicializados y vamos a pedir una reparación integral. No nos interesa, me ha dicho, quiero insistir en esto, Pedro nos ha dicho, no nos interesa principalmente el tema económico, nos interesa la garantía de no repetición. Y entonces hay jurisprudencia internacional suficiente, existen precedentes, cuanto en el Ecuador, cuanto en el contexto latinoamericano, de en qué consisten estas reparaciones integrales. Nosotros vamos a trabajar en virtud de esto, a fin de que no se repitan actos así. ¿Cómo y al menos una disculpa pública, doctor Rivera? Bueno, incluye también una disculpa pública, incluye indemnizaciones económicas que luego tendrán que ser repetidas hacia los funcionarios, hacia las personas que desgraciadamente participaron en este contubernio para destruir la honra de don Pedro, porque realmente yo creo que don Pedro Rivadeneira no era el objetivo. El objetivo era detenerlo, humillarlo públicamente y mandarle un mensaje al gobierno mexicano que estaba tramitando el asilo político, ¿no es cierto? Esta decisión del juez, señor Rivera, ¿podría facilitar el retorno de la asambleísta Gabriela Rivadeneira al país una vez que su padre ha sido liberado de todo proceso judicial y se ha demostrado la verdad? ¿Esto podría facilitar, motivar el regreso de la asambleísta Rivadeneira? Tenemos que evaluarlo. Nosotros, yo también soy abogado de Gabriela, no lo he conversado con ella sobre su retorno. Yo les he recomendado, sí, en términos generales y previamente a esto, de que ellos no pueden entregarse a sus verdugos. La casa de Gabriela fue allanada, a pesar de tener inmunidad parlamentaria. Ha sido evidentemente perseguida a través de diferentes medios, de manera que yo creo que ella hace muy bien en poner su familia y ella a buen recaudo de una persecución que no es una persecución a través de medios lícitos, hay una especie de contubernio entre autoridades y del Ejecutivo y determinadas autoridades judiciales para perseguir opositores. Está absolutamente demostrado con lo que ha pasado con don Pedro Rivadeneira y con su sobreseimiento además. Entonces, pero quiero volver un poquito al tema de la reparación integral. Entonces, esta reparación integral, como decía Alexis, efectivamente deberá necesariamente contener unas disculpas públicas, pero no solamente eso. La garantía de no repetición, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también, por ejemplo, en Argentina, ha tenido otras aristas, digamos, otras partes. Por ejemplo, puedes elegir un monumento en donde en una plaza pública puedes establecer, además de también que públicamente se hagan las disculpas, puede estar ahí el nombre de esa persona y de quienes no tienen que, por ejemplo, repetir este tipo de actitudes o de conductas. Entonces hay muchas cosas que también incluyen la indemnización económica, ¿no es cierto? Entonces, una reparación integral tendrá que estudiarse, tendrá que revisarse, pero nosotros vamos a incoar acciones legales, acciones constitucionales, a fin de que este tipo de actitudes no se repita. Y como te digo, don Pedro me lo ha dicho claramente, no tengo absolutamente ningún tipo de rencor contra estas personas, pero sí quiero, Gabriel, y sí quiero mis abogados, de que no se repita esta conducta, no se repitan este tipo de acciones. Entonces allí está el señor Granda, esposo de la ministra de Gobierno actual, quien fue y puso una denuncia sin tener los elementos suficientes, sin contar con las pruebas, sin contar con los indicios para hacerlo. Simplemente estaban cumpliendo con un timing político, que es exactamente lo que pasó en Brasil. Fíjate que la Corte Suprema de Brasil ha absuelto al expresidente Lula, que es exactamente lo que pasó en Argentina, en donde están procesados fiscales por haberse prestado para una persecución política, en este caso a través de medios judiciales. Es exactamente... ¿Esta demanda se extiende al Estado como tal o va a ser en persona de todas esta gente que usted ha mencionado? Bueno, nosotros tendremos que evaluar eso, ¿no? Eso lo estaremos informando en los próximos días. Entonces tenemos que establecer cuál va a ser la estrategia jurídica, pero debe estar la ciudadanía, debe estar el país conociendo de que nosotros estamos ya trabajando en virtud de que este tipo de actos nunca más se repitan, de que nunca más las diferencias políticas se judicialicen de este modo y se violen los derechos humanos en una forma tan crasa, en una forma tan espantosa, en una forma tan directa. ¿El grado de participación de la Fiscalía en este como en otro viene siendo el mismo, doctor Rivera? Siguiendo la línea de la ministra de Gobierno, de la línea del Ejecutivo. Sí, lo que nosotros podemos detectar o podemos encontrar en esto es que existe una
un trabajo que está siendo ejecutado por parte de diferentes instancias del poder público en virtud de concertadamente, a través de la prensa privada, prensa pública, a través de la Fiscalía, a través del Ministerio de Gobierno, a través de diferentes autoridades para perseguir a determinados objetivos políticos. Entonces, eso tendrá que probarse en el proceso, eso tendrá que probarse en los juicios en las instancias correspondientes que nosotros iniciemos. Y yo creo que va a ser interesante, porque una vez que esto va a demorar algún tiempo, esto no se va a resolver en este periodo de gobierno. Entonces ya queda menos de un año, poco más de 10 meses. Entonces, pero esto va a ser interesante porque yo sí creo que se va a aprobar en el camino y lo vamos a aprobar y no es fácil esto porque no tenemos nosotros acceso a determinados espacios en este momento, pero en el camino yo creo que sí se va a poder probar cómo en el Ecuador se implementó coordinadamente el lawfare, que para que se conozca, la ciudadanía sepa qué es esto, es la persecución de objetivos políticos a través de una guerra judicial, a través de mecanismos judiciales. Entre ellos yo creo que ha jugado un papel central, un papel incontestable la Fiscalía General del Estado. Desde luego, mira, tanto es así que es la Fiscalía la que esa noche lidera el operativo de allanamiento y detención de Pedro Rivadeneira y otras personas. Entonces, estaban claramente cumpliendo un timing político y nos llama la atención, por ejemplo, la señora alcaldesa de Guayaquil, públicamente dice: yo mandé a que se cierre el aeropuerto, usted vio que camionetas entraron a la pista del aeropuerto José Joaquín del Medio de Guayaquil, y no sé si ha sido alguien llamado a declarar, pero créame, si hubiese sido alguien de la Revolución Ciudadana, le hubieran detenido en ese momento. La ministra Romo dijo con respecto a al episodio de Guayaquil que no era el momento, dijo la ministra Romo. Claro, entonces mire, ella dice cuál es el momento. Entonces resulta de que ellos disponen que se hace en la Fiscalía y establecen cuándo es el momento. Esto es catastrófico para una república. Es por lo que usted decía hace un momento, doctor Rivera, es porque los procesos judiciales los están ajustando y acomodando a los tiempos políticos. Creo que no queda ninguna duda. El caso de Pedro Rivadeneira así lo demuestra. Es decir, sí, fue perseguido cuando Gabriela estaba refugiada y tratando de buscar asilo en México, y ahora se demuestra que no tiene nada que ver con el caso de lavado de activos. Claro, a mí me parece muy claro que como estaba, perdón la redundancia, como estaba buscando asilo político Gabriela, como ella ya estaba hospedada en la embajada en Ecuador, y ya te voy a contar otro momento que podamos conversar sobre ese proceso, también tiene unas perlas muy interesantes. Entonces estaba allí y en las próximas horas estaba por abordar el avión. Entonces yo creo que el gobierno, a través de la Fiscalía, lo que quiso fue mandar un potente mensaje al gobierno mexicano, diciendo: mire, pero el padre Gabriela tiene 5 millones en la cuenta, por poco dicen que eran estas personas socios ecuatorianos del Chapo Guzmán, entonces, o que representaban el Ecuador Al Qaeda. Entonces lo que estaban buscando era mandar ese mensaje al gobierno mexicano a fin de que no le dé el asilo político a Gabriela y los otros asambleístas que están allí, por cuanto, imagínate, estaban vinculados al lavado de activos, una asociación ilícita para evadir tributos y millones de dólares en las cuentas. Entonces me parece que fue en ese momento para evitar el asilo de Gabriela. No tengo otra explicación yo. En buena hora, le agradecemos, doctor Rivera, por la información que nos ha proporcionado. Estaremos pendientes de qué resolución adoptan ustedes en las próximas horas, en los próximos días, respecto al futuro de este caso, a las demandas me refiero. Le agradecemos infinitamente por su presencia virtual en nuestros estudios. Gabriel Rivera, jurista, abogado defensor del padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, que fue sobreseído por la justicia en este caso de supuesto enriquecimiento ilícito. Muchísimas gracias, señor Rivera. Muy amable, Gabriel. Gracias a ustedes también, Alexis, un abrazo. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.